La masacre de Mapiripán es el nombre con el que se conocen los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio del año 1997 en el municipio de Mapiripán, del departamento del Meta. Anteriormente, el 12 de julio, ayudados por las Fuerzas Armadas de Colombia, llegaron a San José del Guaviare más de 120 paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá en un Antonov An-32, avión perteneciente al ejército colombiano. Tras un viaje a través de río y de carretera, estos paramilitares llegaron al norte del municipio de Mapiripán el día 14 de julio. Eventualmente llegaron al casco urbano del pueblo, donde sacaban a sus víctimas de sus casas durante la noche para llevarlas al matadero del pueblo, donde eran torturados y asesinados. Estos hechos se desarrollaron en un contexto en el que la guerrilla estaba cediendo territorio y poder político y militar, mayormente como consecuencia de la presencia de los paramilitares, y donde las AUC estaban cobrando más presencia. Esta masacre es un conflicto de interés, puesto que la parte perpetradora, el Estado y los grupos paramilitares, realizaron dichos hechos con el fin de ganar la lucha por el poder y territorio que había entre los guerrilleros y los paramilitares y el Estado. En este conflicto, los actores principales son las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, el Estado y los civiles, siendo las autodefensas y el Estado los transgresores y los civiles el blanco de las acciones violentas. Dentro de las autodefensas estaba la Casa Castaño, la cual ordenó la masacre como una estrategia de expansión para quitarles el control a las guerrillas. Además, había algunos paramilitares del Casanare que llegaron días antes del pueblo haciéndose pasar por guerrilleros pidiendo ayuda, con el objetivo de armar una lista de colaboradores de la subversión que luego fueron asesinados. Años después, se probó que dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia había personas involucradas en la matanza, como lo es el general Jaime Humberto Uzcategui, que ordenó a sus tropas alejarse de la zona hasta que los paramilitares dejaran el lugar. Esta masacre fue realizada por las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá con el apoyo del gobierno colombiano, con el fin de acabar con la presencia guerrillera en la zona. Los paramilitares tenían intereses económicos, pues dicho lugar era una zona altamente productiva en cuanto al narcotráfico, mientras que el Estado solo buscaba acabar con las guerrillas. Por dicha razón, el Estado apoya a los paramilitares, que son grupos armados ilegales, en dichas acciones. Todas estas transgresiones hicieron que la población civil se viera forzada a dejar el pueblo, causando que el 70% de la población se desplazara. Por otro lado, esta matanza dejó a varias familias completamente disueltas y niños huérfanos, generando así terror y miedo en la población que se sentía abandonada por el Estado. En cuanto al Estado, el 15 de septiembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a Colombia por este suceso, donde se le recomienda al Estado de Colombia ofrecer reparaciones a las personas afectadas haciendo uso de las medidas que sean necesarias y adoptar las medidas necesarias para que casos como este no vuelvan a suceder conforme a la garantía de los derechos humanos. Postura externa. El caso de la masacre de Mapiripán versus Colombia es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de septiembre del 2005 sobre la responsabilidad internacional de Colombia por la muerte, lesiones y abusos cometidos en contra de los pobladores de la localidad de Mapiripán durante la masacre por parte de agentes paramilitares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables. El Estado colombiano solicitó a la Comisión que declarara el caso inadmisible por falta de agotamiento de los recursos internos en aplicación del artículo 46. En la sentencia la Corte admitió para todos sus efectos el reconocimiento de la responsabilidad internacional efectuado por el Estado en los términos de los párrafos 29 y 30 de la sentencia, donde se desestimó la segunda excepción preliminar relativa al agotamiento de los recursos internos y decidió continuar con el conocimiento del caso. Además, se decidió continuar con la audiencia pública, así como los demás actos procesales relativos al fondo y las eventuales reparaciones y costes en el caso. Tras la masacre, el Estado se comprometió a ayudar a las personas afectadas y a incrementar la presencia de la fuerza pública, y cumplió. Las personas afectadas recibieron ayuda del Estado y los puestos de policía que habían sido destruidos años atrás fueron reconstruidos. En los próximos años, además, los paramilitares se desmovilizaron y cada vez había una menor presencia de guerrillas y de paramilitares en la zona. De esta manera, hoy en día los habitantes de Maperipán son capaces de salir a caminar por la noche sin miedo de que sean asesinados o secuestrados.
Estos modos directos e indirectos de victimizar a los civiles, por ejemplo al apoyar y ayudar a los paramilitares, e indirectamente como en la negación y el minimizar reconocimiento de estos hechos, victimizando por segunda vez a las víctimas, dan cuenta de la negligencia del Estado en hacer cumplir los derechos de los hombres, mujeres y niños, violentando su dignidad humana. También se da cuenta del riesgo en el que vive esta población tan afectada por la violencia. Entonces, ¿cuáles son las alternativas y soluciones al conflicto? En primera instancia, la memoria colectiva de las víctimas que se presenta en diferentes espacios sociales genera una narrativa que va en contra de la normalización de estos hechos tan atroces y deshumanizantes. Por otra parte, existe la necesidad del reconocimiento y la responsabilidad del Estado frente a las comunidades que han sido abandonadas, no solo en el Meta, sino a lo largo de todo el territorio nacional. En segundo lugar, se debe negociar con los grupos armados unas bases para la guerra que se cumplan, donde los civiles no sean objeto de atentados llenos de sevicia y que dichas bases estén reglamentadas bajo el DIH. Este hecho también denota la participación del Estado de manera directa, apoyando a un grupo armado. Así pues, el Estado debe recuperar la confianza en la población civil, para que ésta no quede con un resentimiento frente al ejército y a su accionar erróneo. Por último, uno de los mayores retos que se presenta para el Estado es la restitución de tierras para las personas y comunidades que fueron desplazadas de sus casas, la restitución familiar para los niños que quedaron sin padres en esta masacre, restitución de identidad y restitución integral frente a la sociedad.